Bueno, bienvenidos, bienvenidas a quien está escuchando este podcast. Creo que es el 8º episodio ya, así que muy feliz de estar compartiendo este espacio porque, bueno, justamente si hay algo que me ayudaron a mí los honguitos en un principio, lo primero que hice cuando empecé con el proceso fue lanzar mi podcast en su momento, animarme, que hace mucho tenía ganas y no me estaba animando, o sea, 1 año, 2 años de no animarme. Y bueno, después de esas primeras tomas, al toque fue como grabé el episodio. Entonces ahora, nada, estar haciendo este es otro programa, pero bueno, muy, muy enfocado en lo mismo y que las personas compartan sus experiencias. Así que sin mucho preámbulo voy a presentar a Dai, que ahora se va a presentar ella. No hizo el proceso conmigo, pero siempre estamos en contacto y hizo un proceso de micro y también nos va a contar qué otras herramientas usó, si estuviste acompañada, también puedes contar y cómo. Y bueno, nada, seguir expandiendo desde la experiencia también estas experiencias propias que nos hacen crecer tanto. Y bueno, la primera pregunta para después de cuando te presentes, así no te interrumpo, es cómo estabas antes del proceso. Ok, ¿Por qué llegaste al proceso, no? Como qué es lo que cómo estabas y sí, por qué te motivó a hacerlo. perfecto. Así que, Bueno, bien. yo soy Dai, soy argentina, estoy viviendo en Europa y actualmente estoy trabajando con registros akáshicos, con espiritualidad, con creatividad. Estoy en un mundo muy interno, como compartiendo las profundidades del ser humano y todo lo que aprendí también en el proceso con microdosis, como justamente creo que empieza muy rápido a responderse la pregunta que haces, porque desde que empecé con el proceso me animé mucho más a expresar como quién soy. Si bien no empecé el proceso por eso, sí me ayudó, fue una consecuencia como súper linda. Cuando yo lo empecé, en cierto punto, yo siempre estuve muy conectada con la canalización, con recibir mensajes, eh, no sé, sentía que había otras voces, otras cosas que tenía ganas de explorar. Y en cierto punto, cuando lo empecé, fue después de una relación muy fea, una relación de pareja muy abusiva, donde yo sentía que mi cabeza estaba dañada. Sentía que a nivel neuronal había como muchas fallas que en cierto punto cuando yo me centraba a meditar, me centraba a canalizar, veía que estos cables internos estaban tirando como, viste, cuando algo está como en cortocircuito y vos decís, bueno, voy a llamar al electricista para que arregle esto porque no está funcionando. O sea, desde mi nivel etéreo podía entender el proceso, podía entender lo que estaba pasando, pero siempre me resultó muy complejo como que otro me entienda en todos esos campos, ¿no? Por alguna razón aparecieron los hongos como una invitación a un encuentro en ese momento. Eh, Era mi cumpleaños, el primer día que lo hice, fue hace 2 años, en una ceremonia de hongos, y ese día yo sentí que fue un antes y un después en mi vida. Fue como si estas conexiones neuronales tuvieran una barrida, como si alguien entrara a mi cerebro y pasara la aspiradora. Me encanta la metáfora para entenderla. Me encanta. Y Fue yo ese lo sentí. de macro, ¿no? Ese día fue de Ese día. macro, Ah, bien, ¿sí? perfecto. Que yo realmente fui con tanto miedo, o sea, siento que todos vamos con miedo a esas experiencias, pero con una sensación de, tengo mucho miedo, pero lo necesito. Mm, Y me acuerdo que cuando salí de esa experiencia veía todo como con otros ojos, como la luna la veía distinta, los colores los veía diferentes, y no porque estuviera aún bajo el efecto de la psilocibina, sino porque, como decía esto de que me barrieron un poco las conexiones neuronales, también lo sentí en la visual, como si se hubiese salido un poco una cobertura eh, que creo que tenía mucho de dolor y de ego, pero como veía la vida como más clara después de la macro. hermoso. Y bueno, después de eso,
yo sentí que quería seguir con procesos con hongos y averigüé porque no sabía nada. En ese momento yo estaba viviendo en Bariloche y no había encontrado muy bien como con quién seguir un proceso de microdosis. Entonces empecé a hacerlo sola, incluso me hacía mis propias microdosis. O sea, conecté con alguien que me conseguía como el hongo y yo me Bien. puse a investigar cómo hacerlo, como todo el proceso como muy solitario, pero a mí me pareció súper lindo. Igualmente siento que es un proceso lindo para que te acompañen. Como no sé si es necesario hacerlo sola, en mi caso lo necesité hacerlo sola y conocerme sola, pero siento que si lo tuviera que recomendar a alguien, recomendaría que lo hagan con un acompañamiento. Mm, bueno, está buenísimo que traigas esto porque justo esa es la primera que capaz no tuvo acompañamiento, pero está buenísimo también escuchar, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, che, lo hago con acompañamiento, sin acompañamiento, si es mi primera vez, si es mi segunda, viste, como muchas dudas de eso y nada, también está buenísimo abrir esto, que a mucha gente también le pasa esto. En mi caso es como que soy una persona que no tiene miedo de ir a esas profundidades o de ver todo lo que puede traer y siento que tenía las herramientas para poder hacerlo. En ese momento yo no trabajaba con registros akáshicos como lo hago ahora, solo tatuaba y, y siento que no trabajaba, entonces no conocía mucho de los procesos que la gente vive. Pero conociendo más sobre los procesos personales de la gente, siento que no todo el mundo tiene las herramientas para llevar un proceso así solo. Entonces, desde ese lugar, pero si las personas sienten que sí están listos, es como que de una, es un proceso re lindo. Pero si no, siento que estos espacios así de que alguien te acompañe están buenísimos, porque realmente es un proceso como de mucha purga. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Sí, mucha gente, viste, que llega como para preguntarme esto de, me dijeron que lo haga con acompañamiento, pero lo quería hacer sola, pero bueno, está bueno lo que traes porque sí, o sea, obviamente la gente todos lo pueden hacer solos, digamos, no, nadie lo va a prohibir eso. Sin embargo, me han llegado varias personas que me dicen, che, hice sola el proceso, no tenía tantas herramientas esta persona, capaz como vos que ya venías, y me dijeron, no me pasó nada, ¿viste? Como, entonces, por eso quiero el acompañamiento, quiero aprovecharlo mejor. Bueno, obviamente por algo está el acompañamiento, que yo mando desde guías de escritura hasta danzas y meditaciones y obviamente todo un acompañamiento y un seguimiento, Claro. pero igual está buenísimo que traigas esto. Yo, mi primera vez, no había todavía acompañamiento con micro en su momento, 2021 o 22, no encontraba y me acuerdo que lo hice sola, pero eran con dos amigos míos que lo estaban haciendo en el mismo momento, en el mismo voluntariado que yo estaba, estábamos los tres haciéndolo. Y nos juntábamos a la mañana a hacer la toma, bailábamos, escribíamos, a la noche nos juntábamos a hablar de lo que pasó. Entonces fue como ese bailar, esa escritura y ese compartir con ellos me hizo también después hacer mis acompañamientos como les estoy haciendo, porque era lo que a mí me Claro. hubiera gustado, ¿entendés? O sea, es como que tuviste acompañamiento, digamos. Sí, finalmente tuve. No el que todos, un psicólogo o algo más clásico, pero sí, realmente sí. A mí lo que me pasó es que sentí que tuve acompañamiento, quizás que va a sonar muy raro lo que voy a decir, pero cuando yo estaba haciendo el proceso de micros, también estaba haciendo un proceso de registros, que es, vos haces como una especie de maestría antes de empezar a trabajar de eso, digamos, antes de empezar a compartir tu servicio. Y en ese proceso, vos todas tus mañanas tenés que abrir tus registros akáshicos. Entonces yo ya para ese momento hacía antes mi ritual con el hongo. Entonces me levantaba por la mañana, ponía música, sentía la música en el cuerpo, ponía mis aromas y me conectaba a la escritura, que si bien era a través de la calle, no dejaba de ser una escritura terapéutica que me mostraba mucho del proceso con el hongo. Entonces no hubo un día de mis procesos de microdosis que yo no escribiera, no escuchara música, no bailara, no hiciera yoga. Era parte de una rutina que ya era más grande y que yo me sentía muy asistida, ya sea por la medicina, por mis guías, por las terapias que estaba compartiendo, como yo estaba haciendo muchas más terapias a nivel yo ser la consultante. Entonces, en cierto punto, lo que me rodeaba
era mi acompañamiento. Clave eso. Y sí cambia, obviamente, si estás haciendo esa práctica con los registros, ya es alta terapia eso, y que los honguitos Sí, potencian eso, entonces como que se sostienen juntos, siento. sí, porque en cierto punto yo veía todo esto que veía que me pasaba en el cerebro, cómo empezaban a aparecer los traumas. Lo que yo sentía mucho con los hongos era como si... A mí me gusta mucho hacer metáforas porque es como la forma más gráfica que encuentro, pero es como si de una especie de bola el hongo lo que hiciera fuera como agarrar de adentro el trauma y sacarlo y decirte, mira, mira lo que hay ahí adentro. Entonces, desde ese lugar es como que yo veía el trauma a los ojos y realmente lo miraba y con mis registros abiertos lo analizaba, lo entendía, lo limpiaba, como fue una terapia muy linda y de mucha purificación para mí. Obviamente trajo muchísimos llantos, muchísimos duelos, mutaciones de mi personalidad, de quién soy, de cómo trabajo, de qué comparto, como hizo muchas cosas adentro que es un poco difícil de recordar cómo era antes, digamos. Wow, qué hermoso eso. Fue hermoso. Mm. Y bueno, y justamente hablando de estas incomodidades y desafíos, es la segunda pregunta, siempre se van uniendo a lo que dicen las personas, que es justamente qué incomodidades y desafíos también poder nombrar para la persona que quiera hacer un proceso y también necesita escuchar esto, porque pasa, obviamente es luz y sombra. Entonces, ¿qué incomodidades, desafíos aparecieron en ese camino, o después de la macro y después de la micro, o durante, ¿no? Mm, Cuando el primero, como el más grande que sentí, yo lo hice en creo que 2023, la primera vez. Lo más grande fue que quizás no tenía con quién hablar sobre lo que estaba viviendo y en cierto punto como que no tenía ganas de explicar que no era una droga, que no era una adicción, como había muchas cosas del plano quizás material tabú que un poco me cerraban a hacer el proceso sola. Mm, Y por otro lado, las cosas que empezaron a salir de mi propia historia, que quizás habían estado como muy encapsuladas y las empezaba como a ver muy de cerca. O sea, me di cuenta de que tenía quizás el cuerpo muy rígido de toda la experiencia traumática guardada mm, y que como que me ayudó a animarme a verlo. mm, Que en cierto punto fue como si hubiésemos hecho un consenso entre el hongo y yo, como decir, bueno, o sea, tenemos ganas de expandirnos, entonces esto que dolió lo vamos a transmutar. Fue como súper lindo para verme con más compasión, como las incomodidades, como, no sé si alguna vez te pasó, pero esta sensación de que quizás cuando estás muy en el trauma todavía, caminás como si puedo con todo y nada me afecta. mm, Y eso muchas veces no es real, es como un puedo con todo que se guarda en mucho dolor, en mucha obvio. resistencia, Ujú, como se queda como con vos esa sensación de sentirte quizás sola y decir, pero igual puedo y voy, y en un momento decís, no tengo más fuerza para ir sola, no quiero ir sola. Y ahí es como que el hongo a mí me ayudó mucho a ver que tenía como todas estas defensas que estaban cansadas de defender, como que querían ver la vulnerabilidad y para eso necesitaba como abrir un poco el caparazón. mm. Hermoso, hermoso. Muchas personas, por no decir todas, pero todas, llegan con traumas, ¿no? Sea más Sí, grave o menos grave o lo que cada uno considere. Eh, y lo que más se nombra es esto que traes, como cómo poder, no es que te va a tapar eso más o que te vas a, bueno, fingir demencia, todo lo contrario, por eso está bueno nombrarlo esto, que lo ayuden a ver la misma situación que antes veían sin poder verla o que mm, querían entrar ahí de una manera como abrazándola, ¿no? Mismo tipo claro. casos mismo de abuso, que viene un montón de mujeres lamentablemente con eso, y como poder abrazar a esa niña que vivió esa situación, de otra manera abrazarla, volver a ser niña, volver a amigarse con esa parte de su infancia que también tenía un montón de cosas buenas y poder como de, sí, de alguna manera transmutar esa sensación, más que desde la mente, ¿no?
Sí, también esto como, por ejemplo, cuando arrancamos, que yo te decía que llegué en un momento donde la relación en la que había estado, yo sentí que me hizo muy mal a la psiquis. Y en ese momento como decir, bueno, la ayuda no viene tanto desde un plano material, sino que viene más como de entrar a las profundidades y limpiar, pero en esa limpieza es como que también te encontrás con la figura de tu propio personaje siendo víctima de una relación. Ujú. Es como que te ves mucho más, como con mucha más claridad. Sí, sí, te Entonces enfrentas. ahí te cambia la perspectiva, como, no, o sea, nunca fui víctima, yo elegí esto y por qué lo elegí. Wow. Y ahí es como que decís, wow, o sea, todo lo que trae atrás una elección de pareja, que vos inconscientemente siempre sabés lo que esa persona trae. Entonces es como un ejercicio súper lindo porque te acompaña a ver las decisiones también y redireccionar. De hecho, yo cuando hice 3 meses de proceso de micros sin descanso, digamos, pero lo hice muy como a conciencia, como yo sabía que cuando lo sintiera lo dejaba, y cuando pasaron esos 3 meses lo dejé, y en ese momento fue que conocí a mi pareja, y fue re extraño porque el hecho de conocernos fue como una versión que ya se había limpiado de muchas cosas, y que en cierto punto lo que la vida me ofrecía en ese intercambio, como de cómo cambié mi vibración interna, era muy distinto a lo conocido, porque era como el agua interna estaba mucho más purificada, entonces lo que veía afuera ya no tenía una vibración oscura. Mm, qué hermoso, hermoso. Como también desde el exterior se refleja tu proceso, ¿no? Tu vibra, porque si no, no hubiera llegado esa persona distinta. Eh, y esta conciencia también de, bueno, en ese momento elegí este vínculo y me hago cargo de eso, bueno, si en ese momento elegí y me hice cargo de eso ahora, con esta conciencia nueva puedo elegir y hacerme cargo de nuevo de mis elecciones más conscientes, ¿no? Como no volver a elegir eso. Pero sí elegir de nuevo y como protagonista, que siento que el hongo no te deja, viste, hacerte la que no Yo ves. siento que no te No, deja hacerte la boluda, porque es como las situaciones aparecen y es como si, yo lo que no sé si todo el mundo lo vive igual, pero yo veía como la situación y al lado un globo de texto, como de lo que la situación traía y si yo quería leer o no el globo, no importa, pero estaba ahí. Es como mucha claridad, como bueno, si querés hacerte la que esto no lo estás viendo, no lo hagas, pero como quizás antes era un poco más inconsciente de muchas cosas. Los movimientos eran desde otro lugar. claro, total. Bueno, esa expansión de la conciencia, viste, de la que se habla de los Mm, honguitos. Que bueno, obviamente, justamente no son solo los honguitos, y hay un montón de cosas que vos hiciste también, supongo, para que eso salga, ¿no? Eso, escribir, estar con los registros, sí, o sea, vivir en el Bariloche, en la naturaleza y como un montón. Y sí. justamente te iba a preguntar a partir de todo esto, ¿qué cambios hiciste concretamente como en acciones, ¿no? Porque también hablamos, si no capaz, de procesos muy así emocionales o más amplios, y me gustaría saber como cambios concretos que hiciste en el día, Ujú. desde comer mejor o más consciente hasta hacer tu proyecto, ¿no? Lo que quieras que ese mes o los meses siguientes se movieron, digamos. Lo que me di cuenta, así viéndolo en perspectiva, que desde ese momento aprendí mucho a poner límites. Mm, O sea, me llevó a un estado como de coherencia interna, donde realmente empecé como a ver quién soy, ver qué merezco, ver como qué es lo que la vida me ofrece, hasta dónde es mío, hasta dónde es del otro. O sea, se combinó muy bien con mi proceso de registros akáshicos, como fueron un match perfecto, porque me resultaba muy simple ver lo que estaba pasando. Y sobre todo el tema de los límites fue como algo que me llevó a que mi camino se empiece a direccionar hacia el lugar que yo quería, porque si no, yo soy muy pisciana, ujú, entonces como el no tener como un contorno, un borde, me llevaba como a estar en todos lados y a no estar en ninguno, y a ir por acá, pero también ir por allá, y como empezar a tener como ciertas estructuras. Siento que fue algo que el hongo me ayudó a ver. Y después de eso, con el tiempo, porque obviamente cuando vos haces el proceso se siente muy fuerte en el momento que lo estás haciendo,
pero yo siento que los meses después es como si las cosas empezaran a cambiar de una forma mucho más orgánica, Mm, como si, como el momento en el que las raíces empiezan a dar como esos brotecitos sobre la tierra, que quizás vos no estás sintiendo tanto la ruptura que sentías como en el proceso de micros, pero sí se siente mucho que algo está cambiando y que eso está cambiando gracias a que algo cambió antes. claro, sí. Y ahí sí fue cuando empecé a sentir como todo eso, o sea, ahí fue que decidí irme de Argentina, como apostar quizás más al amor que al miedo que me daba toda esta nueva experiencia, como si el caparazón se hubiese empezado a abrir mucho y en eso también como empezar a compartir registros y que esto se termine convirtiendo en mi profesión hoy, como se abrió mucho como la capacidad de ver quién soy. Mm, hermoso. Mm, Eso fue muy, como muy lindo y también tengo que decir como saliendo del romanticismo muy desgarrador, sí. porque, porque ver quién sos es una experiencia que requiere tanta valentía sostener, que requiere como mucha fuerza diaria, porque cuando uno está más inconsciente, caminás la vida y no hay tanto que hacer más que lo que haces en el día a día, pero cuando tenés una visión que va más allá, es una visión que se sostiene en el éter, que no tiene tanta materia al inicio, pero que vos la sentís en el corazón y como decía antes, lo del globo de texto, cuando el globo de texto te aparece todo el tiempo acá y te dice, anda para allá, y vos no ves nada que te diga que vayas para allá, no ves nada que te diga, ay, esto es seguro, no hay nada. Mm, Y ahí es como confiar tanto en quién sos que tu propio ser, tu propio espíritu te guíe. mm, Yo siento que es como un momento de mucha valentía en la vida y que este nuevo ser se empieza a encarnar, mm, como el hongo siento que a mí me llevó a mucho reconocimiento y mucha perspectiva sobre el miedo que me daba quizás ese reconocimiento, ¿no? ujú. Sí, sí, yo siento que más que armarnos o dar claridad al principio nos rompe, o sea, nos rompe en mil Sí, pedacitos. eh, y bueno, obviamente una limpieza que después viene la luz y viene la claridad, ¿no? Pero es un proceso súper profundo y aunque sea microdosis, ¿no? Como vos, que, bueno, yo en sí, casa también hice, pero bueno, uno piensa que las microdosis, bueno, empieza por microdosis como si fuera, viste, como, bueno, sí, es más tranqui, obviamente, que la macro, porque es más intensa, en menos tiempo y todo, pero igualmente entre las sutilezas que te aparecen y más haciendo un proceso de por lo menos un mes, 2 meses, nada, se abre todo un camino que hay que querer entrar. claro. Hay Eh, que tener muchas ganas de hacerlo. exacto. Porque si Sí, no, bueno, eso, como va a cambiar un par de cositas y qué sé yo, pero si uno realmente quiere ir profundo, está para ir profundo el proceso, o sea, se puede, ¿no? Eh, sí. Yo nunca había visto tanta profundidad. wow. O sea, nunca había llegado a tocar ese punto de decir, wow, o sea, hasta dónde llega como la experiencia humana a encarnarse en el inconsciente. O sea, me parece muy loco. Y después algo que también creo que, ahora que lo pienso, fue gracias al hongo, la capacidad de disfrutar de la creación Mm, que no me pasaba, de disfrutar de crear, de pintar, de conectarme con la naturaleza y observar. Siempre me gustó la naturaleza, pero esta sensación de sentirte como parte, no mm, de caminar como si fueras el centro del mundo, sino como empezar a sentirte parte de lo que te rodea, como si estuvieses conectada a algo. Siento un poco eso, me trajo mucha perspectiva de la Tierra, el hongo, como me trajo muy a, estás acá en el planeta Tierra y eso. hermoso. Y somos naturaleza. Solo que Claro, nos recuerda, ¿viste? El hongo de sacarnos tantas capas como, bueno, soy parte de todo esto, ¿no? sí, Bueno, eso es re difícil también, hermoso. encarnarlo. Cuando uno viene tan en automático o en otras cuestiones o en otro mambo, encarnar esa sabiduría, esa profundidad y esa, bueno, es todo un proceso que también los honguitos nos abren un montón de cosas, nos hacen esas nuevas conexiones y todo, pero hay que saber sostener eso, digamos, en el día a día, ¿no? Como toda esa apertura también y esa profundidad, por eso también el acompañamiento o el pintar o el escribir, el bailar, ¿no? Como, porque si no eso queda como muy idealizado y bueno, hay que saber también cómo gestionar todo eso que se abre, Claro, ¿no? ¿qué hacer con todo eso que empieza a pasar?
Que también pienso, no sé cuál podría ser otra forma de hacerlo si no fuera con microdosis. Ujú. Como que va tan adentro que digo, ¿cuántos años de terapia te puede llevar ver eso? Porque es increíble el proceso, o sea, por más de que sea doloroso, como vos decías antes, quizás ves, no sé, un abuso y decís, wow, o sea, capaz que no fue mi caso, pero como conozco personas que han hecho procesos y quizás están haciendo terapia hace 10 años y en una macrodosis ven un abuso de cuando eran pequeñas y vos decís, wow, o sea, Mm, lo que hace es tan poderoso total. que yo siento que es un proceso que hay que hacer si lo sentís adentro. Mm, No, o sea, si te da miedo, no tiene tanto que ver si eso es un parámetro o no, porque el miedo va a estar siempre. Pero si algo te dice, sé que esto me va a romper ujú. y voy a llorar un montón, pero después de esto voy a sentir que me vacié, es como, bueno, o sea, serán, no sé, 2, 3 meses de tu vida en los que volvés a nacer. Total. Sí. Bueno, y volver a nacer, hablando del nacimiento, es un quilombo, ¿no? El nacimiento, así que por eso está bueno nombrar como Claro, que volver a nacer parece muy idealizado, pero es volver a nacer, es volver a literalmente salir al mundo con la versión mucho más vos, ¿no? Como reencontrarse con vos, que eso nombrabas antes, y bueno, la importancia también del cuerpo, ¿no? En el proceso de micro, siento como para encarnar todo eso que viene en la mente como insight, como idea, o como, bueno, que el cuerpo, ¿no? Por eso siempre se recomienda como si fuera solo las micro y no fueran registros y pinta, o sea, como que solo no siento que llega a esa profundidad, pero bueno, sí con un montón de prácticas, sí hay cosas que las micro muestran que otras prácticas no, o sea, que capaz sola tardan más tiempo, no es que no. Eh, claro. y que también eso, también para la gente que escucha, no, las micro no es que vienen a traerte algo nuevo, sino que te vienen a recordar algo que ya está dentro tuyo, tapado por muchas capas de la sociedad, de traumas, de creencias, de frenos de la sociedad. Entonces, saber que todo lo que te va a mostrar es porque estás preparada también para verlo. O sea, no te va a mostrar Ujú. nada que Sí, sea externo a vos. Y eso es re sí. importante también para este miedo, ¿no? De al principio de arrancar el proceso, saber que te va a mostrar lo que vos estés preparada también para ver y bueno, nada, obviamente con todas las herramientas ayudar a que eso salga más amoroso, ¿no? Si se quiere decir. Sí, sí. Hermoso. De hecho, ahora, o sea, mientras te escuchaba, como que pensaba que el proceso con micro es muy parecido al proceso que uno vive cuando hace registros, Mm, porque es como si con las micros vos lo ves sola y con registros quizás te lo dice un otro, por ejemplo, cuando vas a una sesión, pero son como los mismos mensajes en el sentido de lo que tenés que sacar de adentro. O sea, yo mm, siempre lo siento como una espina que te está pinchando alguna parte del cuerpo, porque por lo general ese trauma se guarda en el cuerpo, y lo que vos mm, haces es como agarrar la espina y sacarla, y verla, y transmutarla, y generar con esa espina algo más bonito. Pero si solo haces el proceso de ver la espina, es como si fuera aún más doloroso, porque la veo y me quedo ahí, me quedo ahí, me quedo ahí, quedás me quedo ahí. ahí, es como, te quedas ahí. Total. No, no, hermoso lo de los registros también. Ya ahí te invitaré a algún encuentro Sí, del programa, me encantaría. hermoso. Y yo estoy fascinada y realmente siento que fue gracias a toda la limpieza que logré con el hongo poder conectar con ese canal, porque es un canal tan puro que si no tenés un grado de pureza, no puede entrar. Entonces como que agradezco tanto por haber podido entrar, Mm, porque siento que es como si hubiese pasado la puerta a un mundo que me encanta, pero que necesitaba poder limpiarme para poder habitar como ese espacio, ¿no? sí. Y nada, es como, son cosas tan lindas. O sea, los hongos yo los siento, cada vez que pienso en hongos me como que sonrío. Es como si es una energía que me dan ganas de abrazar. O sea, es una sensación muy hermosa la conexión con ellos. Hermoso. Bueno, eso que tiene para mí de muy positivo, que son amorosos y sutiles cuando se haces en Sí, micro. El macro es más intenso, obvio, que está buenísimo también, pero bueno, es como que son bastante amorosos, ¿no? También decirlo, porque si no, sí, eso, también la gente va a tener demasiado miedo y está bueno también que cada vez más hagamos estos procesos, quien esté preparado y bueno, que también son amorosos en mostrarte eso. No es que va como
a donde no puede No, ver, eso digo, como que va a donde hasta, a poquito va, ¿viste? Como sacándose las capas. sí, porque es como, yo siento que como las capas de nuestras defensas son muy grandes, entonces que lo que va haciendo es como ir diluyéndolas día a día un poquito, como mira un poquito más este punto y el otro día, mira un poquito más este, como que va como despacito, pero quizás con la perspectiva del tiempo ves que lo que te mostró de esa forma tan amorosa puede ser grande y Mm, es parte como de tu historia, ¿no? Pero yo lo sentí como un proceso muy suave, la mm, verdad, a nivel de cómo lo mostraban, pero muy fuerte porque uno no deja de ver cosas. obvio. Sí, suave y profundo a la vez, ¿no? Como Claro. esa combinación necesaria. Y también saber que son procesos como de tiempos, como Mm, si, no sé, a mí me gusta mucho pensar que son como procesos de rehabilitación, que no son eternos y que esa sensación de profundidad no es algo que tenés que sostener toda la vida, sino que son momentos como si te tomaras una pausa de lo que estás viviendo y digas, bueno, tengo ganas de cambiar mi forma de ver la vida, de caminar, de trabajar, y me tomo como si fuese un retiro de tu personalidad, digamos. sí, 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 sí. Para verlo que hay más, más abajo, más sincero. Claro. Sí, me encanta. Me encanta eso del retiro. Me encantan las metáforas de esta charla. Está Que buenísimo. siento que es un mundo tan abstracto que si no pones una metáfora es muy difícil de entender. Sí. Y de explicar uno, ¿no? También, como, ¿cómo te Sí, explico lo que sentí? Y viste, como yo en el programa, a veces como, cuando muestro el programa es como, no sé cómo explicar lo que acaba de pasar en la sesión, o sea, hay tantas cosas que están pasando. Pero muy bueno, lindo. sí, 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 pero bueno, por eso está buena también la sesión de encontrarnos cada semana o cada 2 semanas, justamente porque a veces es un montón y bajarlo y que el otro te diga, che, es verdad, eso que viste, está bueno, mira esto, desafío esto, Sí, eh, para ese caos, sí. ¿no? También es el proceso a veces. Y también quizás se te despiertan nuevas sensibilidades que no conocías, o no sé, ganas de llorar de la nada, como depende de cómo sea tu personalidad, es como que se despiertan cosas y tener a alguien con quien hablarlo es re lindo. Sí. Poder decir, che, a alguien más le pasó de, no sé, sentir que algo te está pasando. A mí me pasaba que sentía que había cosas adentro de mi cabeza trabajando. Justo ayer una de las chicas me dijo, yo siento que hoy que me tomé la micro, me dice, están conectándose, eso que decías vos en la teoría, me Sí. dice, siempre explico teoría en los encuentros también un poquito para que entiendan también cómo eso en la cabeza. Me dice, me dice, desde lo que explicaste empecé a sentir como esas conexiones se estaban conectando en mi cabeza, me dice, así. Sí, yo también lo sentía, me parecía muy loco, como si sintieras el cableadito. Siento que eso depende mucho de como de tu grado de La sensibilidad, ¿no? sensibilidad de registrar eso, claro, claro, sí, sí. Como que no hay que ir con esa búsqueda No, no, no. de, quiero ir para sentir obreros en mi mente, no. No, O no, sea, mi pareja, por ejemplo, no sintió nunca eso, pero sentía otras cosas. Él se conectaba mucho con otros espacios que yo nunca fui a esos espacios. O sea, es como te lleva como a diferentes mundos en base a tu mundo interno. exacto, total. Sí, hay personas por eso que necesitan un mes, otras 2, otras 3, hasta que se abran esas resistencias que inconscientemente están, que quieren Sí, abrir, pero a veces un primer mes como que todavía cuesta, ¿viste? Y también las expectativas que la persona tiene al principio, siempre hablamos, porque capaz si no pasó lo que le pasó a las otras personas del grupo, también me ha pasado, capaz más a varones claro. que están como más cerrados emocionalmente, como que dicen, ay, no me pasó nada de lo que dijeron las chicas, ¿viste? Como que no me está pasando nada y de repente como, por eso el acompañamiento, porque entonces ese día les hice escribir como, bueno, ¿qué aprendizajes de esta semana, no? Y había un montón de aprendizajes igual más allá de no estar sintiendo las conexiones o no llorar, por Sí, ejemplo. Era tipo, esta persona no hacía deporte y empezó a hacer deporte, ¿entendés? O sea, o incluso capaz que ese proceso te puede ver a que te comparas mucho. total, Entonces ahí decís, bueno, o sea, ¿qué puedo aprender de esta comparación? ¿Por qué me comparo? ¿Por qué quiero que sea igual que el otro? Como es un mundo que lo que te muestra es lo que tenés que ver, más allá de lo del que vos resultado, querés. claro, total. Claro, Sí, sí, yo le es decía muy a él lindo. también, como, bueno, nada, como que, bueno, ¿qué te pasa con esto? ¿Qué sentís en esto que no te está pasando nada, no? También, como que, bueno, hablar de todo lo Claro, que abra, porque todo abre a unas preguntas que, bueno, después llegan las respuestas, obvio, pero nada, está bueno como ayudar a ver, ¿no? Desde la guía, quien guía. Así que, bueno, hermoso.
Y bueno, un poco las herramientas que ya las fuiste nombrando, que usaste en el proceso, esto de los registros, la escritura, ibas a caminar, ¿qué otras herramientas había? ¿Alguna herramienta que quieras agregar que te sirvieron y te potenciaron? También para recomendar a quien escuche. Bueno, a mí me sirvió mucho la herramienta de la escritura diaria como algo que no podía no hacer, como necesitaba eso todas las mañanas. Me sirvió mucho ritualizar el momento, como que no sea un momento de, ay, me levanto, me tomo la pastilla y me voy corriendo a trabajar, sino como tomarte el tiempo. Yo me tomaba por lo general 1 hora antes de lo que tuviera que hacer Claro. para ese momento. Y ahí es también donde vos podés sentir si te hace algo, si sentís algo, porque es muy sutil y si salís corriendo quizás no se percibe. Entonces es como, yo ese momento lo re disfrutaba, me ayudó mucho la música. Me había elegido una playlist que era mi playlist de microdosis y solo lo usaba en ese momento y era Hermoso. una como así como muy ancestral que me conectaba como con el tambor, como con esa sensación de que algo está como adentro vibrando Ujú, y eso a mí me servía muchísimo. Y bueno, meditación sí, pero no tanta como meditación así como en silencio, sino más bien como pintaba mucho, como ujú. una meditación muy activa y también contemplaba muchísimo en la naturaleza, como me servía mucho contemplar el detalle de lo que había. Es decir, si veía, no sé, una hoja, como me conectaba mucho con la esencia del hongo, mirar la particularidad de esa hoja, de lo que tenía adentro, como ir mucho a la presencia, Ya, aunque a todo veces es presencia. presencia, Yo voy sí, escribiendo palabras porque me gusta ir después tomar algunas palabras ahí, pero qué lindo. Y más que nada, como siento que como herramientas es mucho eso, básicamente la presencia, porque la presencia te lleva como a que en tu día a día se sienta como este micelio interno que se va creando. Es como que la presencia también te empieza a conectar como con otras experiencias, con otras personas, se abren nuevos vínculos, es como más allá de una herramienta en sí, siento que una vida que se sienta como coherente con quien vos querés ser, si en ese momento quizás todavía no sentís que lo sos, yo ya tenía una buena alimentación, entonces no siento que haya sido algo que cambió, ujú, pero sí como hábitos que vos sientas como coherentes con quien a vos te gusta ser. Con esa versión que querés fomentar, es como tomarse ese tiempo para decir, bueno, o sea, el proceso dura tanto tiempo y en este tiempo voy a experimentar ser la persona que me gustaría ser. ujú, ujú. Y se Sí, termina volviendo un hábito. total. Sí, y esa presencia es la que te permite verte en eso que quería hacer Ujú, y ser coherente, pues si voy en automático seguro empiezo a repetir cosas que no me representan. En cambio, si presto claro. atención, si estoy presente, estoy como más atenta a cosas cotidianas que estaba haciendo que ya no quiero hacer más, o algunas que quiero sostener también, ¿no? Que no es que tenemos que cambiar todo, pero Sí, esto de los límites y los vínculos también, siento que eso puede tomarse como una herramienta muy fuerte porque te limpia mucho el camino, como en ese momento que tenés como tanta claridad, siento que es lindo usar esa claridad que te da para tomar decisiones. vale, toman. Sí, sí, eso, accionar. También está bueno accionar en los momentos que estamos con los honguitos o un mes después porque está como esa apertura también en el cuerpo-mente, ¿no? Esa flexibilidad, Sí. esa no rigidez ya. Entonces, está Como buenísimo. que te permite un poco decidir sin el condicionamiento, que Claro. quizás si pasa el tiempo y no tomaste algunas decisiones, es como que decís, no, mejor no, porque tal cosa y por la otra, y, Sí, y es sí. como que cuando estás ahí como en la oleada es mucho más fácil ver qué es lo que tu alma quiere. Ujú. Total. Sí, y hay algo que me encanta de los honguitos que no solo te ayudan a verlo, sino como eso, y accionarlo, ¿no? Porque hay tanta coherencia cuando te das cuenta de algo que decís, che, ¿por qué no lo voy a hacer? Es como lo mismo con el podcast, que fue un ejemplo. En la semana ya lo estaba lanzando y todos esos condicionamientos bajaron, pero al 100%. Nada, Claro, hacerlo, y tipo fui, lo hice, y lo grabé, lo subí, no sé qué, viste, como una conexión cielo-tierra que estamos necesitando, ¿no? También, y no solo me doy cuenta, sino que ahora viene siendo la era de, bueno, me doy cuenta y lo hago, me doy cuenta y avanzo, ¿no? Como ese paso que nada, sí.
vinimos procrastinando la vida. Se me viene la imagen, ¿viste el toroide? ¿Cuál es Como el toroide es la energía que sale desde el centro y se va hacia los costados, se arma como una especie de manzana en tu campo áurico. Sí. Y siento que es como un poco eso en el sentido de que uno empieza como a crear desde adentro y eso también empieza a desplegarse. Entonces es como todo el tiempo se sentía como un barrido en el sentido de me barro un poco los miedos de mi visión, como me barro un poco los miedos de de mi mente, de mi cuerpo. Es como la expansión se empezaba a sentir de a poquito, pero se sentía como no iba a ser abrupta porque el cuerpo no lo iba a poder sostener, Claro. pero se sentía que estaban pasando cosas cada vez que yo accionaba en base a la coherencia que el hongo me mostraba. Hermoso. Me encanta esa imagen también. Sí, representa mucho el proceso. ¿Y cómo te sentís hoy? No, después de ese proceso y obviamente un montón más, ¿no? Porque hablamos de la micro acá, pero se llama Microdosis de Vida, el podcast, ¿no? Qué lindo. Entonces, bueno, hoy, más allá de los hongos, y con los hongos también el proceso ese que te abrió nada, ¿cómo te sentís hoy, no? A diferencia de cómo arrancaste. Bueno, siento que se desarrolló un nivel de conciencia muy alto, que muchas veces lo comprendo y otras no. Obvio, Y obvio. que los hongos como que me dejaron una enseñanza muy linda de tenerlos como si fuese un poco mi farmacia. Entonces hoy en esto como de microdosis de vida podría decir que tengo como diferentes microdosis de vida en muchos aspectos, como por ejemplo cuando siento que mi mente va muy rápido, vuelvo a los hongos. Vuelvo a hacer un proceso de micros y la tranquilizo. Como cuando necesito activar un poco más mi corazón o mi cuerpo, voy a procesos con cacao. Como si necesito limpiar alguna cosa interna, quizás voy al rapé. Como que empecé a entender un poco las medicinas y cómo me ayudan en determinados momentos. Y eso disminuyó mucho incluso mis propios tabús internos con lo que tenemos a disposición. Total. Entonces puedo decir como me siento mucho más consciente y mucho más alineada como con lo que tengo ganas de ser y hacer en este mundo, como con muchas más herramientas que me acompañan en el proceso y eso se siente re lindo. Hermoso. Me encanta porque no es que dicen, los que cuando les pregunto cómo te sentís, tipo, me pasan cosas buenas todo el tiempo, ¿viste? Porque no es eso, es tipo, bueno, cuando me pasan cosas buenas de cosas que incomodan, ¿cómo estoy igual? Sí, Eso, ¿qué pasa? claro. Es eso, porque también ¿Cómo para cómo la sacar, gestiono? claro, Como qué hago con ahí. eso? Porque si no la gente piensa, listo, soluciono esto, no me pasa nunca más, y como, capaz te va a pasar más veces para que vos veas que podés contra eso, ¿no? O contra eso, o con eso. Eh, Sí, Así que hermoso, hermoso. Hay las distintas medicinas que ayudan a distintas cosas. Total, el cacao, amo. Hermoso. ay, sí, yo también. También. ¿Cómo? Se repotencian también los honguitos y el cacao ahí en... Nunca los combiné, pero debe ser muy lindo. Sí, 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 tienen muy linda potencia. Bueno, ¿y Qué qué lindo. preguntas más? ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere empezar a hacerlo? Bueno, primero que realmente quiera hacerlo. Que diga, tengo muchas ganas de meterme en este proceso y me meto con toda. Y que no se deje guiar tanto como ni por el miedo ni por la exigencia de cómo debería ser el proceso. Que más que nada entregue como un poco su ego al servicio de lo que tenga que ser, porque creo que también muchas personas llegamos cuando el ego se está sintiendo más grande que el espíritu y que necesitamos bajarle un poco de densidad a eso. Entonces, más que nada que el miedo no condicione, porque muchas veces el miedo tiene miedo a que lo limpien. O sea, Claro, tiene miedo de dejar de ser digo, miedo, de dejar de tener lugar, que deje de a tener dejar de algo que ya tuvieron tanto tiempo que piensan que es lo normal, el miedo y estar como, sí, sí, sí. estar a la defensiva, como esa sensación de me estoy cuidando del mundo porque es peligroso, como son tantas barreras que muchas veces siento que el miedo es como
la forma que tiene el cuerpo de no dejar de tener miedo, como es una cosa muy rara. Total. Pero que no sea un condicionante, como esta sensación de sentir que esas voces internas no son tu voz. Es como, yo siento que esas voces son como un residuo de tu experiencia de vida y un residuo de cómo tu mente entendió que le funciona para cuidarse, pero Eso. que no son tu voz. Ujú. Entonces, simplemente no escucharla tanto. Total, sí, escuchar más que la mente, el cuerpo, ¿no? Porque en este último programa justo llegó una chica que me decía esto, tengo miedo, no sé qué, pero estoy segura que lo quiero hacer. O sea, el primer día que me habló se anotó, ¿entendés? O sea, fue como, y después empezó a tener miedo esa semana anterior a las tomas y me decía, ay, no sé si estoy preparada, no sé qué, y mismo lo dijo antes de la toma que la hacemos en vivo, la primera, lo dijo como, tengo mucho miedo, y yo tipo, bueno, pero por algo estás acá, por algo llegaste justo a entrar a este programa con estas personas. El miedo es parte de la decisión también, o sea, nadie no tiene miedo cuando Claro, eso. Lo hacemos aún con tal cual. miedo, o sea, lo hacemos con miedo para cambiar eso justamente. Sí, Y obviamente está buenísimo un poco de miedo para protegerse si hay alguien que toma medicación, si hay alguien que tuvo algún trauma que todavía tiene que, no sé, elaborar los otros lados también. O sea, está bueno el miedo porque te cuida, pero ya uno sabe cuándo es el miedo que te cuide y cuándo es el miedo de, bueno, incertidumbre en lo que va a venir, y que eso es el miedo también, obvio. Eh, claro, pero bueno, sí. te lo hace trabajar mucho el miedo, los honguitos. Bueno, como me dijiste en la macro, que tenías en la macro más, yo en la ayahuasca, tenía un miedo atroz. Wow, nunca la hice. No, la ayahuasca es un viaje son. Bueno, Tenía igual miedo. hace poquito hice la ceremonia de rapé Mm, y sentí que no podía. O sea, le dije, era un chamán que era peruano, pero estaba acá en Italia, claro. estaba dando esa ceremonia y le dije, no, creo que no estoy lista, tengo demasiado miedo, así que me parece que no. Porque encima veía a las personas delante mío, yo estaba última y veía lo que a ellos les generaba y yo estaba tipo, creo que no. Y Y es muy importante como esa figura del maestro también, cómo te cuida, te guía, te sostiene, te hace ver que ese miedo es cuando la mente ya avanzó mucho. claro. Porque por alguna razón mi cuerpo eligió estar en ese lugar. O Ah, sea, antes de llegar yo tenía ganas de ir ahí. claro. Y el momento del miedo es cuando te enfrentás a la situación como tan cerca. Entonces es como, es clave tener acompañamiento en ese sentido porque te ayuda mucho a darle un poco de espacio a ese miedo, pero entender que no tiene tanto valor. Sí, que es necesario para transformarlo también, porque esta chica terminó esa sesión, la primera, terminó diciendo, me siento más viva que nunca, tengo ganas, tengo ansiedad de vivir. O sea, a ese Ay, nivel. qué ¿Entendés? lindo. Entonces, bueno, nada, también lo traigo porque aún con miedo lo hizo y estuvo ahí y se presenció y fue valiente y bueno, para atravesar umbrales hay que atravesar eso, ¿no? Tal Eh, cual. es Qué muy lindo. Sí. Ay, fue muy lindo, porque siempre bailábamos después de la primera toma, también después en sus casas lo hacen, pero la primera es en vivo, la ingesta, entonces después bailamos, entonces se abre ahí como un mundo de conexión con el cuerpo y el sentir entre la micro y la danza que es súper profundo y que hay gente capaz que no bailaba de los 5 años, ¿entendés? Y de repente siente libertad, siente ganas de ser, de vivir, conexión con un propósito, volvió a pintar esta chica, no sé, como un montón de cosas que, nada, es muy lindo también cuando Qué atravesás. hermoso. Sí. Bueno, genial. Y última, y más de juego, ¿qué elemento natural representa tu proceso que hiciste con las micros? Un elemento natural puede Tiene, ser un hongo, un animal, una planta, una bacteria. Un elemento. eh, se me viene a decir como la tierra y la raíz, Mm, como la conexión a tierra. mm, muy lindo. Siento que uno cuando no está como un poco más enraizado en la tierra, está muy en el mundo de la idea, como del aire, del pensamiento, que muchas veces bajar está bueno para sentir que estamos acá, como yo sentía que estaba muy quizás en un proceso muy demente y en cierto punto me hizo sentir más la raíz. Hermoso. Y accionaste un montón, así que se nota esa tierra en tu proceso. Y más para esas Sí, energías más piscianas o más de
o arianas, que también mucha energía, pero demasiada, o también, no sé, más de aire, ¿viste? Como muy arriba. Bueno, eso Sí. para mí que traen los hongos de esa conexión mente-cuerpo, cielo-tierra es muy, muy fuerte. Así que Sí, hermoso. creo que hay personas que le pasa lo contrario, que son muy tierras y lo lleva más a la espiritualidad. Como Sí, que un poco de la siento que mano. es un regulador. Sí, total, total, total. Sí, igual siento que más personas llegan con aire más, pero es verdad que hay algunas muy estructuradas que que ayuda a flexibilizar, re, Sí. y a jugar con otras cosas, totalmente. Bueno, hermosa, bueno, hermosa charla. Bueno, ahora vamos a despedirnos. Después hablamos ahí por WhatsApp nosotras. Así que bueno, agradecerte, hermosa charla, muy linda, Gracias, Eve, me encantó. esclarecedora. Me encantó ponerle palabras al proceso. Bueno, me alegra, me alegra. Sos la primera persona que entrevisto que no, eso, como que no tuvo acompañamiento, que no conmigo, y fue hermoso también escuchar, y ahora voy a hacer también entrevistas también eso, a personas así, con acompañamiento, sin acompañamiento, conmigo, sin mí, viste, como expandir. Así que nada, me encantó también escuchar Hermoso. la sesión de cómo lo viviste, ¿no? Sin ese acompañamiento, pero con otros acompañamientos. Así Sí, que ahí de otras cosas. de otros seres. Pero bueno, nada, lo disfruté un montón y bueno, después ahí lo posteamos en YouTube, en Spotify y bueno, ahí los próximos programas seguro arranque en agosto o a fines de julio, ahí van a tener toda la info en el Instagram o me hablan por WhatsApp. Así que bueno, eso. Y vos si querés invitar a gente a tus redes también, aprovecha. Ay, qué lindo. Bueno, si alguien tiene ganas de una sesión de registros, mi Instagram es dai.cruche con doble C. Y también estoy arrancando un programa de acompañamiento que tiene que ver mucho con esto, que es un proceso de transformación, de canalización, de enraizamiento. Todavía no está publicado, así que ahí en mis redes voy a estar compartiendo un poco. Hermoso, qué bueno que ahí para acompañar procesos también así Sí, en el tiempo, ¿no? Está bueno, sí, ahí, dar más hermoso. espacio. Bueno, Gracias, Eve. gracias, un beso enorme a todos Un quienes están beso. viendo y a vos, David, gracias. Adiós. Adiós, adiós.